Desde las entrañas de la Tierra hasta los confines del conocimiento, la geología es la ciencia que descifra los secretos de nuestro planeta. En este episodio nos ponemos el traje de geólogo y le acompañamos en su trabajo para descubrir el lado más desconocido de esta profesión. Prepárense para una travesía donde cada roca es un capítulo y cada dato una clave para entender nuestro mundo. Hoy contamos con la presencia de Sergio Llana, profesor del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo, a quien ya damos la bienvenida a este podcast. Muchas gracias, Sergio, por acompañarnos hoy en este nuevo episodio. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Pues pónganse cómodos y disfruten con nosotros descubriendo el día a día de una emocionante profesión, la de geólogo. Comenzamos enseguida, pero antes reciban el saludo de quienes editamos este podcast, Luis Alberto Pando y Carlos López. Geopodcast. Facultad de Geología. Universidad de Oviedo. Sergio, para empezar, cuéntanos cómo describirías tú el trabajo de campo de un geólogo a quien nunca ha oído hablar de esta profesión. Bueno, el trabajo de campo de un geólogo, digamos que sería la primera fase del estudio de fenómenos y materiales que encontramos en la naturaleza. Es un trabajo que tenemos en común con otras ciencias de la naturaleza que trabajamos en el medio que nos rodea y bueno, hay una casuística bastante variable en función de las estructuras que vayamos a trabajar o de las zonas que vayamos a recorrer. Como en todas las ciencias digamos que hay una fase de reconocimiento del terreno, en este caso sería en el sentido literal, de reconocer, por ejemplo, los materiales o las estructuras que forman una zona determinada o una región. Pero luego también tenemos trabajo de campo, como en otras disciplinas, en las que es un trabajo enfocado a la adquisición de unos datos determinados, pues con el objetivo de resolver un problema concreto. Los enfoques en ambos casos son completamente diferentes, claro. Me imagino que antes de abordar ese trabajo de campo planificáis en el despacho, en equipo, me imagino, lo que es una campaña, ¿no? Lo que es ese trabajo de campo. No sé muy bien si nos puedes contar un poco cuáles son los principales factores que tenéis en cuenta y luego también, pues un poco, qué herramientas lleváis cuando vais a trabajar en el campo, que me imagino se planificarán también con antelación. Pues sí, evidentemente en función de los objetivos y de las zonas a visitar o a recorrer, pues hay que planificar la campaña, pues se planifica de maneras diferentes. No es lo mismo una campaña específica para recoger un determinado tipo de datos o de muestras que una campaña de exploración en la que el objetivo es un poco un reconocimiento de una zona con el fin de ver qué tipos de materiales se encuentran en la superficie, cuáles son los depósitos, un poco las estructuras. Esto último ya no es tan habitual porque ya tenemos muchísima información que podemos recabar en remoto y una información previa, histórica o de otros investigadores que hayan estado en esa misma zona, pero todavía se sigue haciendo porque es verdad que hay zonas remotas en el planeta que en el detalle no están exploradas. Y en cuanto, no sé, mañana te vas al campo a cartografiar una zona, por ejemplo, a representar rocas en un plano, etcétera, ¿qué herramientas te llevas? ¿Qué te llevas? ¿Un martillo, una brújula, un GPS? ¿Qué material soléis llevar? A ver, uno de los aspectos principales en el trabajo de campo es el de la localización. Evidentemente hay que estar completamente geolocalizado. Antes lo hacíamos en papel, llevábamos unos mapas y uno, más o menos con el conocimiento del terreno, podía más o menos situarse en el terreno. Ahora, desde hace ya bastantes años tenemos a nuestra disposición diferentes dispositivos de geolocalización, desde GPS específicos para situarse en el campo hasta ahora mismamente podemos utilizar incluso el teléfono o dispositivos electrónicos para geolocalizarnos. Eso es un aspecto muy importante porque hay que saber un poco de dónde proceden las muestras, potenciales muestras que recojamos, y también la localización de las geometrías o de la disposición de los materiales que vayamos a observar. Pongamos, por ejemplo, que tenéis que tomar muestras de esos materiales que nos comentas, de rocas, de suelos, de fósiles, no sé. ¿Cómo las tomáis? ¿Cómo recogéis esos ejemplares de roca, de fósiles, para luego, me imagino, que estudiarlos en un laboratorio?
Pues aquí el rango de tipos de muestreo es muy variable en función de los objetivos. Si, por ejemplo, estamos en una campaña de exploración, queremos recorrer una zona y tener una idea general del tipo de materiales y de estructuras, pues es suficiente con pequeñas muestras de mano, de no demasiado tamaño. En función del objetivo, pues pueden ser orientadas. Más o menos lo que hacemos es registrar la orientación que tiene el material en la naturaleza para luego reproducir esa orientación en el laboratorio. Pero pueden ser campañas de recogida de muestras con un objetivo específico para hacer, por ejemplo, unas analíticas, si estás trabajando para por ejemplo, minería o algún tipo de problema que requiera conocer cambios en la composición química o en la composición mineralógica. Vamos, que aquí esto es bastante parecido un poco a la medicina, ¿no? En función del tipo de análisis médico que te vayan a hacer, no es lo mismo que hagan un reconocimiento general para ver tu estado de salud, que tengas que abordar pues el análisis específico para determinar si tienes un órgano que no funciona. Digamos que la geología funciona un poco parecido. El objetivo cambia un poco, tanto la organización logística como luego el tipo de muestreo que se vaya a hacer. Y bueno, siguiendo un poco con la analogía médica, digamos que el geólogo en el campo es un poco como el médico en una primera visita. En una primera visita se hace una inspección general del cuerpo. Si fuera, por ejemplo, un reconocimiento, nosotros en una primera visita en el campo hacemos una inspección general de la superficie, que es lo que realmente tenemos acceso, y eso incluye, pues, puede incluir afloramientos de roca, depósitos, taludes de carretera, por ejemplo. Y luego ya en sucesivas fases, pues ya se puede abordar pues otro tipo de muestreos, terminando finalmente, por ejemplo, con la realización de un sondeo, si fuera el caso. Pero eso sería después de varias fases de análisis sucesivos en los cuales vamos un poco centrando la zona de muestreo. Estás escuchando el Geopodcast de la Universidad de Oviedo. Imagino que trabajar en el campo no siempre es un camino de rosas. ¿Cuáles son las principales dificultades con que os encontráis los geólogos cuando vais a trabajar a vuestras zonas de trabajo de campo? Bueno, uno puede, viendo un poco cómo tenemos utilizado el medio que nos rodea, pues uno puede anticipar. Por ejemplo, a veces tenemos que trabajar en zonas que son paisajísticamente muy bonitas y que es un placer estar trabajando allí. En otros casos son zonas turísticas que uno puede pensar que son ideales para trabajar, pero bueno, luego tienen problemas de tipo logístico porque pues que hay mucha propiedad privada, el acceso es limitado. Las zonas que son públicas no siempre tienen acceso público y bueno, digamos que eso interfiere un poco con la logística y hace que planificar las campañas de campo o los días de campo pues lleve un tiempo. Sergio, una vez tomamos las muestras en el campo, llegan al laboratorio, ¿qué hacemos con ellas en el laboratorio? ¿Qué análisis podéis hacer con ellas? ¿Para qué os resultan útiles esas rocas en el laboratorio? La recogida de muestras es uno de los aspectos que tenemos los geólogos de campo, bueno, lo mismo que tienen otros especialistas que trabajan en la naturaleza, y es que nos sirven un poco para concretar y para identificar con precisión los materiales sobre los que trabajamos. Nosotros una de las tareas que tenemos en la facultad es formar a estudiantes para que adquieran una capacidad de reconocer o identificar grupos de minerales y de rocas, pero realmente lo que es la determinación precisa de la composición de los minerales y de las rocas se hace luego a través de analíticas, ¿vale? Entonces, bueno, uno en función del tipo de los objetivos del trabajo de campo, pues se piensa anticipadamente qué tipo de análisis van a hacer falta. Voy a poner, por ejemplo, un ejemplo. Si lo que quiero determinar es una composición química,
sé que lo que voy a hacer, casi con total seguridad, es hacer un análisis sobre material pulverizado de esa roca o de ese depósito para obtener el quimismo con fluorescencia de rayos X. Y entonces, bueno, digamos que lo único que me tengo que preocupar es que las muestras sean frescas. Si lo que quiero es determinar la mineralogía, pues digamos que ya se diversifica el número de herramientas que puedo utilizar. Puedo utilizar la misma muestra pulverizada que utilicé para determinar la composición para determinar luego el tipo de mineral, porque puede haber para la misma composición diferentes fases minerales, diferentes estructuras cristalinas de la materia, y eso es importante determinarlo porque nos van a ser indicadores de diferentes procesos, o si queréis, viéndolo por el lado aplicado, pues van a tener diferentes usos. Sergio, hemos ido al campo, hemos tomado esas muestras en el campo, las hemos llevado al laboratorio, las hemos analizado. Los geólogos siempre habláis de que luego viene una fase que se llama trabajo de gabinete. ¿Qué es esto del trabajo de gabinete en geología? Bueno, el trabajo de gabinete consiste en que luego cuando vuelves al despacho o al laboratorio lo que haces es poner todos los datos que has recogido. Normalmente el campo es una tarea cara o potencialmente muy cara en función de la zona de trabajo, y uno no puede estar tampoco yendo constantemente al campo porque requiere planificación, es fundamental. Entonces, digamos que lo que solemos hacer es concentrar el campo en periodos de tiempo en los que básicamente recogemos la mayor cantidad de información, y el trabajo de gabinete en primera instancia lo que consiste es un poco organizar los tipos de datos que hemos cogido. Si, por ejemplo, estamos elaborando un mapa geológico, pues tratamos un poco de ver qué hemos avanzado con el material que hemos recogido. Esto también está supeditado pues, a que si hemos recogido muestras para hacer análisis, para determinar el tipo de materiales, pues hay un tiempo de decalaje entre lo que es el análisis de los datos directos a luego la producción final de un mapa geológico, por ejemplo, o si estamos si el objetivo del trabajo de campo es precisar un proceso, cambios por ejemplo, mineralógicos de un proceso natural, bien en la superficie de la Tierra o bien en profundidad, pues eso digamos que se hace luego en una segunda fase de análisis. Pero bueno, básicamente el gabinete sería lo que habitualmente se conoce como trabajo de gabinete, es ese primer análisis que se hace cuando se vuelve de campo, se organizan las muestras, se dividen en lotes en función del tipo de análisis, luego organizamos los datos que hayamos recogido en el mapa y lo integramos todo pues en nuestra base de datos, que en muchos casos es un mapa, en otros casos pues es una base de datos con diferentes entradas y diferentes maneras de clasificar el material. Sergio, hace poco tiempo, creo que fue el pasado año 2024 y parte de este 2025, como co-investigador principal, se dice en el ámbito científico, del proyecto Astrakhan, hicisteis unas campañas de campo un poco especiales, ¿no? Campañas de campo que se desarrollaron en el mar, ¿no? Creo que tuvieron una duración concreta de semanas que pasasteis en el buque Sarmiento de Gamboa, y ahora estáis en fase de gabinete, entiendo, ¿no? ¿Podrías contarnos un poco cómo va este proyecto y cómo fue esa fase de trabajo de campo, aunque fuera en el mar, y cómo está siendo ahora la fase de trabajo en gabinete de este proyecto tan importante que desarrolláis en la Facultad de Geología, en el Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo? Bueno, pues sí, efectivamente en el desarrollo del proyecto Astrakhan, que básicamente consiste en un estudio del margen continental cantábrico para analizar un poco las fuentes de la sismicidad que registramos desde tierra en zonas determinadas del margen. Y parte de la campaña de barco, pues teníamos varias tareas a realizar para las que propusimos el proyecto. Una de ellas era la instalación de una red de estaciones sísmicas en mar que registrara simultáneamente a otra red de estaciones sísmicas que habíamos instalado en tierra. Luego hicimos también otras tareas que son perfiles de geofísica superficial y batimetrías, básicamente hacer unos perfiles
la superficie del fondo marino de detalle, y el objetivo de todo esto pues era un poco, en el caso de la batimetría, era buscar expresiones en superficie de estructuras tectónicas que pudieran haber llegado a la superficie. En el caso de la geofísica superficial era analizar el primer kilómetro por debajo de la superficie marina, también buscando evidencias de estructuras tectónicas recientes que pudieran estar asociadas a esta sismicidad que registramos desde tierra. Nosotros ahora nos encontramos en la fase de, como decías, en la fase de gabinete, en la que estamos, pues por una parte, casando el registro de las estaciones sísmicas de mar con el registro de las estaciones sísmicas de tierra, que aunque pudiera parecer trivial, son diferentes equipos, hay que un poco coordinar los tiempos de registro, las frecuencias, y bueno, estamos ahora en esa fase. Hemos hecho una primera tanda de análisis de la batimetría en 2 de las zonas que trabajamos con un poco más de detalle, y bueno, la primera de ellas, la verdad es que los resultados preliminares son bastante satisfactorios. Estamos ahora en el proceso, bueno, en el tiempo de procesado de la segunda zona de batimetría. Y también otra cosa que hemos hecho es recoger algunas muestras del fondo, algunas muestras de roca del fondo, y estamos también pues en este periodo de preparación de las muestras para analizarlas. Todos los resultados de este proyecto, imagino, como cualquier otra investigación en geología, se plasman en un documento. Creo que en el ámbito científico le llamamos, o se llama, artículos científicos. Cuéntanos un poco qué es eso de un artículo científico. ¿Por qué esa es la manera de comunicar los resultados de una investigación, como puede ser esta de vuestro proyecto Astracán en el margen cantábrico? Bueno, un artículo científico consiste primero en mostrar un poco la motivación del estudio, qué es lo que se quiere estudiar y por qué. Luego hacer una revisión de lo que se ha hecho en una zona concreta o en un problema concreto, una revisión de diferentes trabajos por diferentes autores. Luego se propone emplear una metodología para tratar de avanzar un poco en el conocimiento de un proceso o de una zona, de la geología de una zona. Se aportan unos datos que hay que documentar perfectamente para que puedan ser utilizados en el futuro por terceros. Y luego, finalmente, una interpretación de esos datos, para qué es lo que nos han permitido aprender de ese proceso o de esa zona. Y bueno, en algunas ocasiones, pues eso, en función del tipo de problema, pues supone o bien un cambio de una aportación, ampliar el conocimiento de una zona o de un proceso. Eso puede ser una de las posibles salidas de un trabajo científico. Otras pueden ser pues un cambio de paradigma. Si antes se pensaba que las cosas funcionaban de una manera, pues con la producción de nuevos datos, pues puedes mostrar que a lo mejor no era como se pensaba que funcionaba. Y digamos que así un poco es como avanzamos. Hay trabajos que lo que básicamente el valor que tienen es los datos que aportas. Por ejemplo, en el caso de las campañas que hemos realizado de barcos, no son zonas que sean fácilmente visitables, entonces tienen muchísimo valor todos los datos que hayamos adquirido, pues porque no son fácilmente repetibles. Y entonces, bueno, pues hay que tener especial cuidado en la presentación de los datos para que luego puedan ser utilizados en el futuro por otros, claro. Eso es parte del método científico. Cuando nosotros vamos al campo, una de nuestras obligaciones subyacentes es que todos los datos que recojamos en el campo estén perfectamente documentados para que lo puedan utilizar otros más adelante en el futuro, bien pues equipos que estén trabajando en la actualidad en la misma zona, o bien en el futuro pues con nuevas herramientas, nuevas tecnologías, pues podamos avanzar en el conocimiento de procesos o de conocer un poco la evolución geológica de una zona determinada. Desde el centro de la Tierra, a los confines del universo.
Geopodcast. Sergio, estamos en una época en la que, por ejemplo, dice cualquier youtuber es tan real como lo que dice cualquier científico. Y lo veíamos hace poco, por ejemplo, tras la pandemia, ¿no? Que vale lo mismo, parece que vale lo mismo la opinión de cualquier persona que la de un científico especialista en el tema. Yo quería preguntarte al respecto, quería preguntarte si lo que hacéis los científicos pues tiene calidad y es revisado por alguien o simplemente todo se publica y ya está. Cuéntanos un poco cómo es tu punto de vista. Cuando elaboramos un manuscrito, un artículo, cuando producimos un artículo científico, pues tenemos que seguir unas pautas de descripción de la metodología, por qué se emplea la metodología, tenemos que aportar información sobre la resolución que tenemos con los métodos que utilizamos. Luego producimos unos datos y hay un poco que ajustar esa metodología a ese tipo de datos. Las revistas científicas tienen una revisión por pares, de manera que hay 2 revisores especialistas que revisan nuestro manuscrito porque tienen que comprobar pues, que la metodología es la adecuada, que los datos que vamos a utilizar para nuestras interpretaciones se ajustan a esa metodología. Por ejemplo, no podemos pretender tener mayor resolución en los datos que la herramienta que hemos utilizado para determinar, ¿vale? Digamos que esto es un proceso que es bastante... para los tiempos que corren es bastante farragoso porque es lento y nos gusta lo inmediato. ¿Cómo contrastamos este procedimiento que seguimos en la elaboración de un documento científico con un vídeo que a lo mejor dura 15 segundos? Pues porque una realidad que es muy compleja, pues no es tan fácil resumirla en 15 segundos. Hay muchos condicionantes que hay que mirar. Y bueno, eso es básicamente la diferencia. No es que unos sean más listos porque puedan resumir una realidad compleja en 10 segundos, sino que a veces las cosas necesitan un poco de contexto también y también una base previa. Nos quedamos con ese mensaje, Sergio. ¿Cómo te imaginas la geología del futuro? ¿Cómo crees que los avances tecnológicos que estamos viviendo ahora mismo pueden contribuir a trabajar en tu especialidad, que es la geología? Han mejorado muchísimo. En los últimos 20 años los avances nos han permitido, han hecho una cosa que a lo mejor no nos damos cuenta, que es democratizar las herramientas de las que disponemos. Hace 20 años llevar un GPS no era tan sencillo, el error de localización era muy grande. Ahora, como comentaba antes, tenemos diferentes fuentes de geolocalización en función del lugar del planeta en el que nos encontremos. Podemos tener luego muchísimas herramientas de análisis con muchísima más precisión, asequible, porque también es algo que también se podía hacer hace 20 años o hace 30 años, pero a un coste que no era tan sencillo. No es tanto la cuestión de qué es lo que podemos hacer ahora, porque ahora desde hace muchos años podemos ir a la Luna, pero no vamos todos los fines de semana a la Luna. No es tan sencillo. Por ejemplo, hay muchos análisis que ya se pueden hacer desde hace décadas, pero el acceso a esas herramientas era muy limitado. No todos los grupos podían. Ahora lo que tenemos es un amplio espectro de herramientas que podemos utilizar, tanto en el campo como sobre todo luego en el laboratorio, y eso es un poco lo que ha abierto que la investigación sea abordable por cada vez más gente y más grupos de investigación. No se olviden nuestros oyentes que el primer y único científico que ha ido a la Luna ha sido un geólogo. No ha habido ningún otro científico, ningún otro profesional que haya ido a la Luna que no haya sido un geólogo, y creo que es importante recordarlo. Sergio, terminamos ya siempre nuestras entrevistas con una pregunta sencilla que intuyo va a ser positiva. Si estuvieras otra vez 18 años y pudieras volver a elegir, ¿volverías a elegir estudiar geología? Sí, por supuesto. No solo volvería a estudiar geología, sino que también yo creo que la carrera de científico es una carrera de la que uno aprende constantemente
Y sobre todo tiene algo que a lo mejor la mayor parte de la gente no piensa, y es que es una carrera muy creativa. Ser científico no consiste en acumular información, que es lo que uno puede pensar, porque eso ya lo van a hacer las máquinas. Nosotros en ese sentido tenemos una capacidad limitada y, como estamos viendo, las máquinas ya nos empiezan a superar. Sino que lo que diferencia al científico de una máquina que acumula datos es que es creativo, porque nosotros hacemos conexiones que de momento a las máquinas no les cuesta mucho hacer. Y bueno, por ese motivo, porque tenemos una recompensa cuando encontramos algo que otros no habían encontrado. Hay una recompensa que te invita a que sigas investigando. Y luego, pues porque es una forma de vida pues que digamos que se ajusta un poco a cómo estamos diseñados como especie. Ya lo ven, hoy hemos viajado por la Tierra sin movernos del sitio, desde las rocas que guardan secretos milenarios hasta la tecnología que nos ayuda a descifrarlos. Si algo nos deja esta conversación es que la geología es la historia viva de nuestro planeta y también nuestro futuro. Muchas gracias, Sergio, por acompañarnos en esta aventura en el día de hoy. Gracias a vosotros. Gracias también a ustedes, queridos oyentes, por estar ahí. Y recuerden, cada piedra tiene algo que contar, solo hay que saber escucharla. Nos escuchamos en el próximo episodio, que será ya el último de los 3 años que llevamos produciendo estos geopodcasts de la Facultad de Geología. Hasta entonces, que sean moderadamente felices. Geopodcast, Facultad de Geología, Universidad de Oviedo.